como hemos visto, las etapas y fases de la auditoría son similares a cualquier tipo de auditoría. Y veamos acá, por ejemplo, en el dibujo, por ejemplo, hemos definido de que esta es una etapa importante desde mi punto de vista, ya que hay una etapa anterior etapas de las auditorías propiamente dichas, ¿ya? La planificación, ejecución y comunicación de resultados. Ya hemos visto este relevamiento de información que tenemos que valorar la información, relevamiento y análisis de la información. Ya cuando encontramos ciertos indicios de responsabilidad, es decir, cuando tenemos una hipótesis o tenemos un problema, muchos hablan de una hipótesis, pasamos recién a la planificación. Ahora, esa es la planificación, lo que tenemos que hacer. En lo metodológico, en lo técnico, cualquier tipo de auditoría se planifica y cuando hablamos de las NIAs, evidentemente no es aplicable la auditoría forense, pero en las NIAs están la teoría madre de lo que cómo se hace una auditoría. Si bien este es un lineamiento financiero, pero muchas cosas nos sirven. Ya tiene un enfoque financiero. Ya por eso es que se crea la normas internacionales de encargo de aseguramiento, la 3000, la que tendría que aplicarse a lo que es forense. Pero toda su teoría metodológica se lo copia de aquí podría entrar la forense. Y a todo lo que se aprende en la metodología, en cualquier tipo de auditoría, las etapas o fases de la planificación que haces, el control interno, el conocimiento de la entidad, la evaluación de riesgos, el enfoque de la auditoría, el MPA, programas de auditoría, todo eso en cierta medida son comunes, pero tiene sus particularidades, sí, pero esa metodología es común a cualquier tipo de auditoría. Entonces tenemos la planificación, la ejecución, la comunicación de resultados y el seguimiento que les he explicado. Eso entramos en el tema de la introducción. Entonces, ¿de dónde partimos? De una hipótesis ya. Esa es una gran diferencia. Ya ese es nuestro punto de partida en el tema de auditoría forense, es que partimos ya de ciertos elementos que sí ha habido un hecho de corrupción, un hecho de fraude. Y entramos a lo que es la planificación. ¿Qué es lo que hacemos en la planificación? Ya nos hemos adelantado un poco. ¿Se puede hacer auditoría forense en tanto público-privado? Sí. ¿Se puede hacer como auditor interno, como auditor externo? Sí. En el campo privado, la que tendríamos que utilizar, esto ya hemos visto, y es de paso, no sea, pues la que tendríamos que utilizar son las normas internacionales de encargo de aseguramiento, la 3000, normas internacionales para el ejercicio de la auditoría interna que sí habla del fraude, pero no existe una norma específica para hacer auditoría forense. Ya eso quiero, si bien la NIEA dice para objetivos específicos, sí es una norma genérica, pero que no es una norma exclusivamente para hacer auditoría forense. En el mismo formato de informes, todo, no es lo mismo. Ya tienen trabajo, pueden ir leyendo. Este va a ser, creo que el penúltimo trabajo, no, el antepenúltimo trabajo. Se tiene que hacer una tarea, la lectura y resumen de la NIA 3000, ya en 4 páginas. Les voy a colgar al Classroom y les voy a avisar también por WhatsApp. Ya los que quieran ya pueden estar leyendo y vayan preparando su resumen. No es mucho, eso es lo que tenemos que complementar para hacer la auditoría forense. En el sector público es más sencillo, están las normas de auditoría gubernamental, las de auditoría especial. Pero todas estas normas se basan, lo que les decía anteriormente, en las NIAs, ya en lo técnico. En lo técnico general están las bases en las NIAs. Entonces, si tú sabes NIAs, puedes acomodar lo técnico, lo metodológico a cualquier tipo de auditoría. Ahora sí entramos a la planificación. Entonces ya está dicho la siguiente tarea que vamos a dar. Entonces, en la planificación lo vamos a ver como rápido, vamos a ver que hay ciertas fases que se deben cumplir dentro de la planificación. Ya tenemos, por ejemplo, lo que es el conocimiento de la entidad. Aquí es bien importante conocer la entidad, el objeto de la auditoría, el objetivo de la auditoría se van definiendo. Pero ya hemos hablado también de que antes de esto ya tenemos una hipótesis, ¿no? Antes de entrar a la planificación. Ya en base a este conocimiento, vamos a pasar a esta etapa y vamos a ir haciendo estas otras fases de lo que llamamos de la planificación.
conocimiento de la entidad, del objeto, del objetivo, del hecho denunciado, de las personas que trabajan en ese hecho involucrado, de las normas relacionado a ese hecho de corrupción o a esas denuncias o a esos indicios de fraude, indicios de corrupción. Todos los elementos tenemos que ir conociendo. Ya esto es transversal a cualquier tipo de auditoría. Después evaluamos el control interno. ¿Pero qué evaluamos el control interno? Siempre es relacionado al objeto y objetivo. Todo este trabajo se hace en función al objeto y objetivo de auditoría. Entonces, estos elementos tenemos que tomar en cuenta. Ya estaba revisando la NIA 315. Vean que revisar la NIA 315 igual me sirve para hacer cualquier tipo de auditoría. Ya, y la NIA 315, el último que se va a poner en vigencia para el 2021, los he traducido y está interesante. Ya es mucho más cristiano, más apunta al objeto y el objetivo, el tema del control interno. Ya, la identificación de riesgos y valoración de riesgos también es relacionado al objeto. Ya, pongamos un objeto, por ejemplo, pueden ser los compra de los respiradores. O pongamos otro ejemplo ya para que no me digan puros respiradores, nomás lo coloca ya. Un hecho de corrupción, un hecho de fraude, de este último, compra de gases para la policía. Ya, material antimotín creo que se llama. El objetivo va a ser determinar, podríamos poner eso, ¿no? Determinar la posible existencia de indicios de responsabilidad penal. Ya no está muy bien elaborado esto, responsabilidad penal. Ya normalmente se lo transcribe de diferente manera. Vamos a ver eso en la parte práctica, responsabilidad penal. Ya, cuando hagamos la norma de auditoría gubernamental, ahí nos va explicando cómo tenemos que armar el objetivo, ¿ya? Y el objetivo correcto para armar en versión gubernamental, es decir, emitir una opinión independiente, ya interesante, ya son rasgos independientes, sobre está mal escrito ya, sobre la contratación de material antimotín. Ya, entonces, más o menos tiene cierta estructura cuando armamos el objetivo, ¿ya? Entonces, en base, cuando defino objeto y objetivo, entonces toda esta evaluación, toda esta planificación, más esta hipótesis, me van a permitir hacer el trabajo, ¿ya? Me van a permitir hacer el trabajo, es decir, tengo que apuntar a este objeto y a este objetivo de auditoría. A las compras de gases, quiénes autorizaban, quién es el de contratación, quién ha sido la unidad solicitante, cómo han hecho los precios diferenciales, qué normativa hay relacionado a los procesos de contratación, la entidad, sus antecedentes, la entidad, cada qué tiempo compraban, quién ha comprado, toda esa parte tenemos que ir conociendo. Tenemos que ir evaluando su control interno relacionado a la compra de gases, a si ha habido corrupción, si ha cumplido la normativa, no se ha cumplido la normativa, qué riesgos tienen, ya, qué riesgos tienen toda la entidad, el objeto de la auditoría, el objetivo de la auditoría, relacionados al objetivo. Es decir, aquí nos revisamos el todo. Direccionamos nuestra revisión al objeto y objetivo de la auditoría. Ya con todos los elementos definimos, cuando ya vamos analizando, estudiando todo relacionado al hecho de corrupción, al hecho es que determinamos nuestro enfoque de auditoría. Y eso hay que saber hacer el enfoque de la auditoría, ¿no? Son tres elementos, ¿no? ¿Qué procedimientos? ¿Qué procedimientos? ¿Cuánto revisar? Y cuándo revisar. ¿Cuándo revisar? Cuando hablamos del enfoque de auditoría. No sé si está en la siguiente diapositiva. Y entonces, estos elementos son los que tenemos que revisar. ¿Y a qué procedimientos utilizar? Normalmente depende del tipo de auditoría y el objetivo que perseguimos. Todas estas cosas nos determinan y aquí está la experiencia del auditor, el juicio y criterio personal del auditor. En formar el enfoque de auditoría en base a ese conocimiento de la entidad, de evaluación del control, identificación de riesgos, y es que vamos a establecer el procedimiento que vamos a utilizar. Ya el procedimiento que más vamos a utilizar probablemente es, vamos a combinar
Vamos a combinar procedimientos sustantivos y procedimientos de cumplimiento, ¿ya? Pero para cuantificar un daño económico vamos a hacer sustantivos, ¿ya? Todo depende por el enfoque, el procedimiento, qué es lo que queramos hacer. Vamos a utilizar pruebas de cumplimiento, sí, también de pruebas de cumplimiento. Cumplimiento, ¿ya? Entonces, podemos utilizar en auditoría forense tanto pruebas sustantivas como pruebas de cumplimiento, sí se puede utilizar. Eso depende del objetivo, de lo que queramos demostrar o a las conclusiones que queramos llegar. Ya probablemente utilizamos más pruebas sustantivas, sí, probablemente. ¿Cuánto revisar? Dependiendo también, dependiendo de lo que estamos buscando, podemos revisar el total. En auditoría forense, muchas cosas se van a revisar al total. Queremos establecer cuánto de apropiación ha hecho Pari del Banco Unión, tenemos que establecer el total. No podemos ahí aplicar muestreo. A eso me refiero, ¿ya? Entonces hay que saber formar el enfoque de auditoría y eso es ya tener experiencia en auditoría y todo ese tema. Eso normalmente hacen los supervisores. Ya cuánto revisar, se puede hacer muestra, ya no es lo más correcto. Si yo quiero demostrar malas autorizaciones, malas apropiaciones, algún tipo de delito, sí podría utilizar muestra, ya no necesito demostrar la totalidad. Pero en apropiación puedo hacer muestra, no es lo más correcto, porque lo que tengo que demostrar es cuánto se ha apropiado un funcionario. Y ahí tengo que establecer la totalidad. ¿Qué tengo que revisar? El total. Entonces ahí voy a utilizar el total. Entonces depende de lo que quiero demostrar con mi procedimiento de auditoría. ¿Cuándo revisar? Eso sí. Aquí no hay por dónde perderse. ¿Cuándo revisar? En una auditoría financiera, y eso deben dominar ustedes, en una financiera podemos revisar durante, al cierre. Es que esto es una visión. Cuando te enseñan las NIAs para auditoría financiera, al cierre y después. O ex post. Ya, ¿cuándo vamos a hacer nuestros procedimientos de auditoría? Ya esto, dependiendo de lo que queramos demostrar, que queramos revisar, todo, podemos hacer algunos procedimientos durante. En durante más vamos a aplicar, por ejemplo, pruebas de cumplimiento, ya, porque no tenemos saldos cesados. Y aquí vamos a hacer más pruebas de cumplimiento. Ya, entonces vean cómo esto es experiencia del auditor. Ya cuanto más experiencia tiene el auditor, va a poder aplicar mucho mejor este enfoque de auditoría, construir los procedimientos de auditoría. Ya al cierre, sí o sí, tiene que entrar de cajón. De cajón tiene que entrar, es bien importante al cierre, ya en auditoría financiera. Ex post, la mayor parte de los procedimientos ex post, ¿por qué? Porque también es una auditoría de saldos y yo personalmente aquí reviso ex post, reviso saldos. Ya reviso saldos y en base a las afirmaciones de la gerencia. Ya, y reviso por objetivos. Y también hay miércoles, lo he borrado. Ahora, pregunta, jóvenes. En una auditoría forense, en cuanto al cuándo realizar los procedimientos, ¿cuándo creen que se realizarían los procedimientos? Ya. ¿Se puede realizar durante, al cierre, o se puede hacer ex post? Ya, pregunta, que quiero alguien active su micrófono y quiero que me responda en qué momento aplicaríamos los procedimientos de auditoría en auditoría forense. Ya, espero que esto me hayan captado. A ver, ¿quién le gusta auditoría financiera bien? ¿Quién me habló? ¿Quién participó? Active su micrófono. Quiero 3 participaciones. A ver, activen 3 personas su micrófono. Y vamos a anotar aquí. En auditoría forense. ¿Cuándo haríamos los Sí, procedimientos de auditoría? podría ser ¿Por, ex post. ¿Ya? Después, ¿Por qué? bueno, porque tenemos que obtener evidencia de los hechos de corrupción o de los fraudes que ha existido. Tiene que ¿Ya? estar los hechos ya establecidos, por eso lo hacemos después. Ah, muy bien, ya. Ahora otra persona. Se puede hacer durante, se puede hacer al cierre. Yo creo que durante, licenciado, Y ya durante. A ver, ¿por qué? porque
la auditoría consiste en eso, hacer los procedimientos, y ahora como se trata de una auditoría, si hablamos de auditoría forense, ya sabemos que tenemos que investigar Ya, dónde digamos está el aquí, el problema. fraude se ha dado acá. El fraude del PARI se ha hecho más o menos el 2016 al 2017 al 2018, pongamos. Ya. Me estás diciendo que podemos hacer auditoría del fraude de PARI durante donde se ha cometido el fraude. Sí, licenciado. Mm, ya. Y a otra persona active su micrófono. Participen, jóvenes. Expos, sería expos, licenciado, porque nos basamos también en una hipótesis que nos estaría dando que esa hipótesis viene ya de un hecho que ya ha pasado. Estamos Muy buscando un bien. fraude sobre eso, sería, licenciado. Ya. Otra persona, al CIESE podemos hacer acá. Al CIESE antes de que deje su trabajo PARI, antes de que se denuncie. Este aquí era el dibujo. ¿Y alguien dice, alguien que puede hacer al cierre? Ya, como el fraude es un hecho posterior y nadie tiene ni el ANSES no ha adivinado, ¿no? ¿Quién iba a ganar? Creo que se ha equivocado en la interpretación creo que puede ser que habría que analizar sus cartas, ¿no? Porque él ha dicho que se iba a definir en primera vuelta. Hasta ahí no se ha equivocado. Que iba a ganar el emperador, él lo ha interpretado que el emperador era Carlos Mesa. Tal vez habría que ver otros elementos más y probablemente el emperador era otra persona. Ya de todas formas en la vida real pueden haber distintas realidades o podemos cambiar ciertas realidades tal vez o comportamientos. Ya, el fraude es un hecho posterior. Normalmente empieza por denuncia. Denuncia. Entonces, podemos hacer procedimientos durante el hecho de corrupción, es casi imposible. Podemos hacer procedimientos de control, sí, pero durante el hecho fraudulento, no podemos hacer. Vean cómo cambia auditoría financiera y auditoría forense. Entonces, toda la teoría que hemos aprendido nos sirve para, para hacer ahora, para definir nuestro enfoque de la auditoría. Al cierre podemos hacer, si no sabemos cuándo va a ser el fraude ni cuándo ha terminado el fraude, al cierre no vamos a hacer. Esto es aplicable a auditoría financiera. Ya puede aplicarse también, algunas cosas se pueden aplicar a auditoría operativa, auditoría TIG y todo ese tema. Entonces, normalmente el hecho de corrupción se da antes. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer nuestros procedimientos de auditoría? Ex post. Por eso que les he dicho que la auditoría propiamente dicha es detectiva, no preventiva. Ya, entonces, esta partecita que les estoy explicando, habría que hacerlos entender a algunos autores de libros, autores internacionales sobre la auditoría forense. De todas formas, yo no me cierro que sí podemos hacer auditoría forense, que para mí no es auditoría forense, sobre controles relacionados a riesgos de fraude. Ya eso yo lo llamaría una auditoría de controles, no auditoría forense. La auditoría forense es una auditoría especializada para identificar hechos fraudulentos. Partimos de un hecho ya, de una denuncia, que el fraude ya se ha cometido. Y lo tenemos que establecer si es correcto, si ha habido fraude, sí o no. Es lo que tenemos que decir. Y si ha habido, sí, ¿quiénes son los autores? Daño económico, autores. Esto ya hemos llevado, autores, daño, hechos, partícipes, hechos, documentación. Ese es el trabajo que tenemos que hacer de auditoría. Entonces, es casi imposible, no quiero ser absolutista, pero es casi imposible hacer procedimientos durante y al cierre. Ya puede haber algún caso bien particular, que están cometiendo el fraude y entramos como auditores, ¿ya? Y podríamos tal vez hacer durante, pero normalmente es hecho posterior. Ya, gracias por las respuestas. Ya, entonces, a eso significa el enfoque de auditoría, ya, y para hacer nuestros procedimientos de auditoría. Aumentaremos tamaño 12, 18. Muy bien. Entonces tenemos el enfoque de auditoría y además definimos el equipo de auditoría, los técnicos que van a participar, si necesitamos un
ingeniero, un abogado, otro tipo de profesionales, un perito, un grafólogo, ya les he dicho, ¿por qué no utilizar tanto a ciertos peritos? ¿Por qué? Porque eso en el proceso de investigación igual vas a solicitar, porque no va a tener tiene valor legal un peritaje hacerlo con mucha más anticipación. Ya sirve también, pero ahí un poco nos complejizamos en el trabajo. Ya determinamos el cronograma de actividades, cuándo hacer, cuándo empieza la planificación, cuándo presentamos el informe y todo eso. Producto de la planificación se establecen dos resultados. Tenemos el MPA que se resumen del proceso de la planificación, que cualquier auditor que haga el MPA podría entender y entender lo que se está haciendo el trabajo, ya qué es la entidad, qué actividades realiza, cuál es el objeto de la auditoría, cuál es el alcance, qué hechos han sido denunciados, cómo es el procedimiento, qué funcionarios participaban en esa operación, cómo funcionaba su control interno, eso sí un poquito ya hay, cómo funcionaba su control interno, y todos los elementos, quiénes van a participar, sus riesgos que han identificado, todo eso está el resumen en el MPA. Pero junto en la planificación, otro trabajo es la procedimientos de auditoría. Y los procedimientos de auditoría nos permiten obtener la evidencia de auditoría. Y los procedimientos de auditoría están en base al enfoque, están en base a los riesgos, están en base a los controles de auditoría. En base a eso determinamos el procedimiento de auditoría. Y el procedimiento de auditoría es saber utilizar las técnicas y procedimientos de auditoría para recolectar evidencia de auditoría. Que vamos a ir pasando al siguiente tema, vamos a ver lo que es la ejecución de auditoría. Entonces hay que saber las técnicas. Todas las técnicas habidas y por haber que se pueden utilizar son utilizables en auditoría forense, ¿ya? Donde la imaginación del auditor llegue. Ya no, hay ciertas limitantes legales, sí, pero también hay ciertas facultades que podemos romper con esas limitantes, ¿ya? En versión gubernamental trabajamos con técnicas generales que se llaman, por ejemplo, las testimoniales. ¿Se puede trabajar con este tipo de técnicas? Sí. Podemos hacer entrevistas, narrativos para conocer la entidad, todo ese tema, o para que alguien nos dé su declaración, no es lo más correcto, ¿ya? Tenemos las físicas, hacer inspecciones, verificaciones, recuentos físicos, todo ese tema, sí podemos utilizar las técnicas documentales, al final todos se vuelven documentales. Documentales, sí, vamos a hacer conciliaciones, confirmaciones, solicitud de información, todo ese tema es transversal también. Podemos utilizar técnicas analíticas en auditoría forense, sí, podemos utilizar análisis, comparaciones, descripciones, ratios, comparaciones, cálculos, recálculos, todo eso podemos utilizar. Ya después podemos utilizar técnicas informáticas, también podemos utilizar base de datos, información, mayores auxiliares, en Excel podemos trabajar información, sacado de los sistemas informáticos, todo eso. Entonces, todas estas técnicas son aplicables para armar los programas de auditoría. Ahora vamos a ver si nos da tiempo para ver algunos procedimientos de auditoría. Entonces, sí hay algunos limitantes, eso hay que saber, que hay algunas limitantes en lo que es la recolección o en los procedimientos que puede plantear. Entonces, hay algunas limitantes, ya, porque nada es imposible. Limitantes legales hay, pero esos limitantes legales también tienen sus formas de solicitar. Ya en mi experiencia yo he solicitado lo que estaba contando a través de requerimientos fiscales, y no me acuerdo y no tengo algunas cosas, pero se puede solicitar por requerimiento fiscal y también por requerimiento judicial. Requerimiento judicial. Administrativamente también de esta auditoría se puede solicitar, sí, ya porque el sector público tenemos una atribución establecida en la ley 78 que podemos solicitar información a cualquier entidad pública o privada, pero ojo, te dice la ley 78, hay que establecer ciertas limitantes. Por ejemplo, si yo voy a solicitar alguna cuenta bancaria de algún funcionario de la institución, ahí voy a tener una limitante que tiene que estar autorizada. Ya, ¿por qué? Porque hay secreto bancario.
pero ese secreto bancario no es absoluto. Entonces, como sé puedo yo iniciar una auditoría y puedo solicitar con requerimiento fiscal o puedo solicitar con el juez de requerimiento judicial, sí. ¿Cómo los he solicitado de las AFPs? Entonces yo he empezado a solicitar de las AFPs, el ministerio, por la sola presencia de auditoría y por una nota de decir que somos auditores y estamos haciendo una auditoría, también nos dan información, ¿ya? Nos pueden dar, pero algunos nos pueden limitar la información. Ministerio de Trabajo, después he pedido al impuestos, al SIM, impuestos nacionales y muchas otras instituciones que he pedido a través de estos requerimientos fiscales. Es decir, podemos pedir bastante información. Eso ya es, al banco he pedido bastante. He pedido del banco, pero he pedido del banco normalmente de cuentas estatales. Y cuando tenemos cuentas estatales, el único requisito es pedir vía Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, mandamos una nota al Ministerio, no nos piden requerimiento judicial. Ya como son cuentas del Estado, entonces el único que tiene que autorizar es el Ministerio de Economía y el banco con esa autorización, el banco nos informa de nuestras cuentas bancarias, cheques y todo eso. Ya hubiera querido mostrarles los cheques legalizados, cómo he encontrado actos de corrupción, apropiación de $17,000. He solicitado el cheque, he encontrado quién ha cobrado, les contaré esa partecita ya, hablando de eso, más venía para la evidencia. Entonces, esto de las técnicas, todo eso son conocimientos transversales. Ya que he tenido en alguna ocasión, ya hablando de técnicas, procedimientos de auditoría, ya hecho posterior, todo encaja, todo lo que estoy hablando son cosas que los he ido practicando. Ya tenía un caso de apropiación. Ese caso probablemente les voy a dar les voy a dar el enfoque civil. Ya les voy a dar el enfoque civil y ustedes lo van a convertir en penal. Ya era apropiación, ya le estoy dando ahí parte del ejercicio de sueldo. Era una apropiación de $17,000. ¿A quién le tocará eso? Ya estamos revisando un poquito, una partecita. Y era una apropiación de dólares. Ya ellos han dicho que han pagado, vean que uno no tiene límite, que ellos han pagado al seguro. Al seguro hemos pagado $17,000 y se han aprovechado de una devolución, que evidentemente el seguro les ha dado una factura tenía una factura por devolución. Factura por devolución de seguro de $17,000. Y con esos $17,000 se han sacado plata. Ya, interesante, ¿no? Bandidos los ejecutivos de esa institución. Ya, el origen, por ejemplo, yo estaba haciendo una auditoría de un contrato. Y ahí al revisar esto, de un contrato de préstamo era. Ya el origen era un contrato de préstamo. Y en ese contrato de préstamos resulta que se han prestado la plata para seguro de aeronavegación. Y revisando, empiezo a encontrar, rearmo todo lo que es el pago del seguro. Y resulta que encuentro yo, esto es un poco casual, encuentro una devolución de 17,000 que se han sacado cheque. Y de una devolución no se saca cheque, es un ingreso para nosotros. Pero más bien con ese dinero, los vivillos se han sacado un cheque por $17,000. Entonces, esto accidentalmente yo he encontrado esta parte. Y esto yo ya sabía que esto era una fraude, que acá ya había gato encerrado. Y no sé si les podría mostrar, les mostraré si quieren esta parte, ¿ya? Tenemos tiempo, 43 minutos, mucho hemos hablado de política, ya nos hemos perjudicado. Ya, les puedo mostrar ahorita los procedimientos. Normalmente yo en una auditoría forense, cuando hablamos de un hecho delictivo, de una hipótesis ya de algo que hay, una corrupción, algo, estamos hablando de una hipótesis, ¿no? De esta hipótesis, normalmente yo tengo 1, 2 o 3 procedimientos claves que me permiten encontrar esta hipótesis, ¿ya? En este caso, ¿qué he hecho? Primero he solicitado al seguro.
si nosotros hemos pagado los $17,000 y me han dicho que no. Ya tenía una prueba, ya. Después, ¿qué he solicitado? He solicitado al banco, solicitado fotocopia legalizada del cheque, Listo, con eso ahí hubiera establecido dónde ha ido a parar el cheque. Ya, además que he solicitado al seguro el pago, también he solicitado un estado de cuenta. Ya, obvio que me han pasado en original, ya para establecer si ese dinero hemos pagado o no. Pero yo ya sabía que ya esto era fraude, y era apropiación de dinero. Y entonces con el procedimiento clave que ha sido esto, solicitar el cheque, quién ha cobrado el cheque. Ya cuando reviso la parte contable, en la parte contable decía que estaba adulterado la fotocopia. Vean que se comete falsificación, otros delitos más se cometen, ¿ya? Además de apropiación, podemos poner otros delitos. Eso es lo que el trabajo que ustedes tienen que hacer. O sea, sonar un poquito como medio abogados, pero con todo lo que les he enseñado el tema número 5. Y ahí en la parte contable ellos decían que le han dado, ya no me acuerdo si era Creditinfor. Ya Creditinfor, no es que seguro era ya. No tengo la fotocopia legalizada, no tengo. Pero les voy a mostrar, tengo los informes. Aquí ellos dicen que le han pagado al seguro. Ya la fotocopia decía al seguro. Entonces parecía todo ok, todo bien. Pero ya con el estado de cuenta, en este momento yo ya me he dado cuenta, o yo ya sabía que aquí había algo malo. Ya entonces no he esperado que alguien denuncie y yo he programado la auditoría especial. Y ahí les voy a mostrar. Ya el origen, por ejemplo, eso hemos visto ya los antecedentes, cómo se hace el informe, trabajos realizados. Los antecedentes vienen de otra auditoría que estaba haciendo. Y entonces ya tenía rapidito esto, el seguro me ha contestado en un 2x3, 48 horas me debió contestar. El banco sí me ha tardado en dar el cheque legalizado y vamos a borrar acá. Y no sé, tal vez 3, 4 días, una semana tal vez me han tardado. Ya no me acuerdo. Ya entonces en el cheque encontramos que el cheque original verdadero estaba a nombre del contador, firmado por el DAF, firmado por el jefe financiero, firmado por el gerente general. El comprobante, 3 o 4 personas más firmaban. Ya además el comprobante firmaban 4, que han dicho que le han pagado el seguro. Entonces cuando el cheque estaba girado a nombre del contador y en la parte del reverso, en la parte de atrás, quien ha cobrado ha sido el contador. El contador ha cobrado los $17,000. Entonces, con esa prueba ya le estaba comprobado el fraude o no. Y hay algunos otros procedimientos, 10 procedimientos ya para decir quién ha autorizado, los comprobantes, quién tenía la atribución, las funciones, sus funciones y todo ese tema. Pero vean que un procedimiento ha sido clave para identificar la prueba y para identificar, para demostrar el objetivo de la auditoría, identificar este fraude. Y entonces vean que ahí sí teníamos prueba objetiva, documental de apropiación. Ya, por ejemplo, sí es un poco complicado a quién es responsable. Ya muchos profesionales dirían, ¿quién es responsable? A ver, ¿quiénes creen que es responsable, a ver, de este hecho? Alguien active su micrófono. Ya los que han participado, alguien active su micrófono. ¿Quiénes son los responsables de esta apropiación de $17,000? Alguien, los que han participado, a ver, por favor, me lo pongan su micrófono. ¿A quién culparían ustedes? Ya hay ciertas directrices también que maneja la Contraloría. Es interesante. Ya hay que saber esa parte. Había que llevar más en profundidad lo que es la auditoría especial. A ver, ¿a quiénes hacemos responsable? El Aquí control. tenemos el cheque. Ya, al contador. ¿A quién más?
¿Hay la posibilidad de que el contador los hubiera engañado a estos? Sí. Hay una pequeña, remota posibilidad que el contador los hubiera engañado a estos. No. ¿Sabes por qué no? Porque yo lo conozco a mi contador. ¿Yo por qué le puedo hacer un cheque a nombre del contador? Ya es muy diferente que hubiera sacado a nombre del seguro. Y a través del seguro yo hubiera hecho que no entre al seguro y con contactos con el seguro la plata lo hubieran llevado a otro lugar. Ah, hubiera sido muy diferente. Ahí hubiera sido mucho más difícil identificar este hecho fraudulento. Pero ya desde el estado de cuenta que he trabajado en el estado de cuenta, cuando yo he fabricado el estado de cuenta, cuando es de construido el estado de cuenta, por ejemplo, se llama un recálculo, cuando he construido el estado de cuenta, yo ya he establecido que sí había fraude, ya porque había un pago incorrecto, un pago que no tenía que haber salido 17,000. Los he probado que sí ha salido del banco. Entonces yo ya sabía que había fraude, ya en este momento yo ya sabía fraude, ya tenía la hipótesis y después he pasado a la planificación. Y entonces, ¿a quiénes más culpamos? A ver, o quiénes más son responsables de este hecho fraudulento. Participen, por favor, a ver, prendan su micrófono o el audio está mal. Ya, jóvenes, no quiero borrar, pues, para que me digan en este cheque, este es el cheque. Ya el cheque es más vistoso, todo muy bonito. No hubiera por eso querido escanear el cheque. Este es el cheque. A ver, ¿a quién se hace responsable? Y tenemos el comprobante contable también, ¿no? El comprobante contable. Esos documentos me han servido para establecer a los involucrados. Licenciado, serían todos los que están firmando en ese cheque. Muy bien, yo también soy parte de esto. Agarro, o sea, el DAF no es un tonto para firmar a nombre del contador. Ya eso no puede caber en mi cabeza. Yo normalmente agarro a todos así de canto. Primero, el contador no tenía que haberse hecho dar cheque, un cheque que ni siquiera ingresaba al seguro. Ya el jefe financiero y el gerente general, los cuatro les he metido. A los cuatro les he metido la responsabilidad solidaria. Ya devuelven sí o sí los 17,000 dólares. Ya han devuelto en 20 días, les he hecho devolver. Ya entonces en 20 días les he hecho devolver 17,000 dólares. Y les voy a mostrar el trabajo, no sé si ya les he mostrado. Ya entonces, vean, aquí aplicamos prueba documental, por ejemplo. Hemos utilizado técnica documental y hemos solicitado. Hay ciertos límites, pero hay formas también de solicitar la información. Entonces, vean con este cheque a través del banco, por ejemplo, las maravillas que hemos hecho. Ya el fiscal tiene más poder para requerir información. Ya, pero continuaremos. Entonces, el producto de la planificación es el MPA y el programa de auditoría. Ya nos está pisando el tiempo. Ya el conocimiento de la entidad, tenemos que ir conociendo en la parte legal, procedimental, lo técnico de la entidad, relacionados al objeto de la auditoría. Ya eso ya no quiero repetir. Y en el conocimiento de la entidad, entre muchas cosas, revisamos muchas cosas, ¿ya? Vemos desde arriba el estatuto, la creación de la institución, manual de organización y funciones, manual de procesos. Esto es transversal casi, especialmente en auditoría forense, va a entrar manual de procesos, procedimientos, porque tenemos que establecer qué tenían que hacer, de qué eran responsables las personas, los funcionarios, porque ellos son los que han cometido hechos delictivos, ¿ya? Planes estratégicos, programas, presupuestos, información financiera, otra información relacionada a la entidad, conocimiento del ordenamiento jurídico administrativo y normas legales, ¿ya? Tenemos que conocer dos cosas, ¿ya? Lo legal y lo técnico. Ya, legal relacionado al objeto de la auditoría y lo técnico también relacionado al objeto de la auditoría. Entonces hay técnico del proceso o del objeto de la auditoría y aquí estamos separando fuera lo técnico de auditoría. Técnico, el conocimiento técnico de auditoría, eso es para hacer la auditoría. Ya estamos, no estamos hablando este conocimiento. Ya técnico del objeto de la auditoría, del proceso, del procedimiento, cómo se hace, cómo se realiza y normas legales relacionadas al objeto, a la entidad, al objetivo de la auditoría. Entonces, todas esas cosas vamos tomando con conocimiento de la entidad, estructura organizativa, principales
directivos, ejecutivos, quiénes son los responsables y todo ese tema. Otras cosas específicas en auditoría forense podemos ver los responsables del proceso. Esto es mucho más específico ya. Entonces ya tenemos la hipótesis y tenemos que ir ya aterrizando en el conocimiento de la entidad. Tenemos que ver quiénes hacían ese proceso, quiénes eran responsables de ese proceso relacionados al objeto y el objetivo de la auditoría. Reglamentos, procedimientos, manuales de funciones, instructivos, todo relacionado también al objeto y objetivo de la auditoría. Y toda otra información relacionada al objeto y objetivo de la auditoría. Y aquí en la norma dice incluido su control interno más. Y entonces vamos revisando, incluido el control interno más. Entonces, ¿qué revisamos en el tema del control interno? En el control interno también revisamos, esto sí es un poco ya más, hay que ir definiendo. Podemos estar revisando un hecho fraudulento de hace muchos años. Y revisar su control interno puede ser un poco más complicado. Ya supongamos, estamos haciendo un trabajo del 2012 y ahí estamos haciendo un trabajo del 2019. Ya son cosas muy diferentes. Entonces, saber cómo operaba, cómo estaba operando, un poco nos tenemos que retrotraer a cómo estaba funcionando en la época que se ha cometido el fraude, ¿ya? Porque el control interno puede ser que ya haya cambiado. Entonces tenemos esa limitante. Si estamos haciendo al pasado es muy probable que no podamos reconstruir fácilmente el control. Y así es muy lejano, ahí sí tenemos un poco de dificultades, pero sí hay que tratar siempre de ver cómo funcionaba en ese momento los procedimientos o el control interno. Después, si es cercano, no hay mucho problema, podemos revisar cómo estaba funcionando el control interno, ¿ya? Entonces, podemos tener dos alternativas. En auditoría forense, si estamos yendo muy pasado, se nos complica un poco la evaluación del control interno porque ya no tenemos cómo está operando. Lo que podemos hacer es reconstruir los procedimientos. Esa sería otra técnica, ¿ya? Pero diagnosticar el control interno, los controles que operaban, quiénes autorizaban, todo ese tema, ya se pone un poco más difícil. Pero hay que tratar de hacerlo, sí. Y es relacionado al objeto y al objetivo de la auditoría. Esta es la entidad. Ya, una cosa es tener el sistema de control interno y otra cosa es tener controles. El sistema de control interno es el todo. Y el sistema de control interno es que se haya diseñado, que se haya implementado y que esté funcionando y que se monitoree. Y ese sistema funciona cíclicamente, ¿no? Es un sistema que lo estás llevando a un objetivo. Es decir, que ya estás haciendo funcionar un sistema adicional en tu institución. Normalmente yo, por lo que he visto, prácticamente casi nadie tiene. Creo que ni la banca tiene un sistema de control interno. Estoy hablando sistema de control interno. Y hay que entender qué es sistema de control interno. Pero controles, todas las entidades, hasta la más chiquita, tiene controles. Y aquí están los controles. Y cuando hacemos una auditoría es que estamos haciendo un objeto de auditoría y revisamos estos controles. Ya, pero se nos pone la dificultad cuando es el pasado o cuando es cercano. Entonces tenemos que revisar esos controles, cómo están funcionando para comprender mejor la entidad y comprender el objeto y el objetivo de la auditoría. Ya entonces, con esa aclaración, no hay que olvidarse de los componentes del control. Hay que ver el ambiente, es bien importante el ambiente del control, la identificación de riesgos, actividades de control, todo eso en la evaluación del riesgo para poder establecer ciertas etapas críticas o riesgos que podrían ocasionar. Después pasamos a la evaluación del control interno, conocimiento, ya no quiero explicar esta parte. Entramos a la identificación y valoración de riesgos. Después de conocer a la entidad, sus procedimientos, a la entidad, su procedimiento y evaluar su control interno, todo ese tema, porque si es posible de evaluar el control interno, porque puede dificultarse cuando la auditoría es muy pasada. Entonces tenemos que identificar ciertos riesgos que se pueden identificar para un poco enfocar nuestro trabajo de auditoría y nuestros procedimientos de auditoría. Entonces, un poco eso es para ser más efectivos la auditoría. Entonces, conocemos toda la institución, conocemos un poco los controles y un poco con todo esto vamos a enfocar nuestra auditoría, pero sin olvidarnos los objetivos, ya que yo esa parte no me olvido. Entonces, vamos a establecer el enfoque de auditoría. El enfoque de auditoría. Ya, entonces son riesgos potenciales, pero en auditoría forense,
es probable que ya no va a ser la probabilidad de un riesgo, sino que ese riesgo ya se ha materializado. Ese tal vez va a ser la diferencia y que tenemos que encontrar el impacto de ese riesgo. Ya entonces un poco va a estar casado a los riesgos, a los resultados finales también que vamos a encontrar. Valoramos si es fraude y hay muchos indicios, obviamente va a ser alto y tenemos que hacer ciertos procedimientos sustantivos de cumplimiento, cuándo, cómo hacerlo, lo vamos a tener que hacer. Revisamos los controles, puede ser, en lo personal los controles existían los controles, pero ha habido colusión. Normalmente la mayor parte de los fraudes se da por colusión. Ya, colusión es que varios cometen el delito, como les he mostrado. El DAF tenía que controlar, no parte del fraude. El jefe financiero tenía que controlar, no parte del fraude. El gerente tenía que ver con controlado el fraude, nada, parte del fraude. Tenía que ver que controlado el contador y parte del fraude. En pocas palabras, habían controles, pero había colusión. Entonces, ese es un elemento que tenemos que considerar en el tema del fraude. Y en base a esto determinamos el enfoque de auditoría, y el enfoque de auditoría era, en el caso mío, establecer, no voy a revisar pruebas de cumplimiento, se cumple, ha autorizado, no autorizado, eso ya era, si hay colusión, ya los controles no funcionan, significa, ya no voy a ser tan tonto de hacer procedimientos de cumplimiento. ¿Qué tenía que haber hecho? Procedimientos sustantivos. Y en esos sustantivos, ¿qué he hecho? Procedimientos documentales. He solicitado documentación al banco. ¿Eso qué me está diciendo? Que voy a solicitar documentación al banco para probar si se ha pagado o no se ha pagado al seguro. Y si hubiera pagado al seguro, ya tenía que haber hecho un reclamo y otras cosas más, ¿ya? Pero utilizo esos procedimientos. Ya no, pruebas de controles no tiene sentido ya hacer cuando existe colusión. La mayor parte de los fraudes es con colusión, por si acaso. Así que eso de ir a probar control sheets, eso es para los principiantes, ¿no? Nosotros como auditores tenemos que demostrar el fraude, no estar yendo a mostrar el... Con eso establecemos el enfoque de la auditoría que él se ha hablado ya. El enfoque de la auditoría es la naturaleza de la operación, y ya estoy poniendo hasta el ejemplo. Ya, qué tipo de procedimiento voy a hacer, no, en ese tema de apropiación del cheque no voy a revisar controles, ya eso sería hacerse la burla, ¿no? Ahí tengo que demostrar el hecho fraudulento, y demostrar esa con prueba documental haciendo procedimientos sustantivos, confirmaciones de banco, confirmaciones, circularizaciones, estados de cuenta, no sé, todos los procedimientos que uno podría hacer. ¿Cuándo realizamos esos procedimientos? Ya les he dicho, ex post. La extensión al todo, en este caso era un solo, en este caso era facilito. Pues en el tema de auditoría forense, puede ser que sea el hecho, puede ser uno solo, y eso hemos visto también en las revistas de la AC. Pero ¿qué pasa? Los fraudes pueden ser también varias veces repetidos, puede ser continuo. Ahí cuando ya es continuo, tenemos que revisar el todo. En esto era fácil revisar el todo, ¿no? En varios trabajos he tenido 3, 4 operaciones, 5 operaciones fraudulentas, todo ese tema, ¿no? Pero la mayor parte, sí, algunas eran una y algunas eran también 3, 4 operaciones. Eso tenemos que revisar todo. En el tema de paria debe ser hartas operaciones. Hay que revisar el todo, sí. Vas a aplicar muestreo en apropiación. En apropiación es casi difícil de revisar muestreo. No tiene sentido. En otro tipo de delitos, como incumplimiento de deberes, en esas cosas, sí, con muestreo podríamos demostrar ese tipo de delitos. Entonces, nos sirve el tema número 5, como han visto. Entonces, con todo esto, se hace el MPA y el programa de auditoría, y con esto hemos terminado lo que es la planificación. ¿Es lo mismo que en cualquier tipo de auditoría? Sí, pero tiene sus particularidades en la auditoría forense, auditoría financiera, sí. Ya entonces esa parte técnica, metodológica, no vamos a pasar medio año enseñándoles a hacer planificación de auditoría. Eso ya han aprendido en auditoría 1, no sé, auditoría financiera, auditoría bancaria y todo ese tema, ¿no? Entonces es muy similar a esto. Entonces he hecho un resumen de lo que hacemos en la planificación. Igual se planifica en auditoría forense, igual se planifica, ¿no? No es que porque es auditoría forense y directamente hacemos el informe. Nada que ver. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? Con eso hemos terminado el tema. ¿Alguna pregunta?
Aquí no llamamos lista. Nos hemos apurado. ¿Y alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? Estamos, no sé, estábamos en 90 y tantos. Han abandonado ya algunos. Y hemos de llegar a unos 100. ¿Y alguna pregunta, alguna aclaración sobre la planificación? Y hay muchas cosas más que se pueden enseñar, cómo construir el alcance y todo eso. Y vamos a tratar de ver, a ver si nos alcanza. Vamos a ver un MPA modelo, cómo se ha establecido el alcance, el objetivo, el objeto, em, la metodología, la normativa, el trabajo realizado, las conclusiones, la recomendación, toda esa partecita. Vamos a verlo en la parte entre el informe y vamos a casarlo con planificación. Y en la próxima clase vamos a avanzar lo que es la ejecución de la auditoría forense. Y después entramos al informe y con eso terminamos. ¿Y alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? Nos vemos el día martes. Jordan, Raquel, José, Karen. ¿No tienen preguntas? ¿No tienen aclaraciones? No, Es que hemos licenciado. visto. Raquel, dime. No, ninguna aclaración, licenciado. Gracias. Ya, vean que todo lo que estamos llevando ahora tiene base en lo anterior. Ya tiene base en lo anterior. Ya tenemos la base técnica. La base técnica y un poquito de lo legal tenemos. Ya hemos visto delitos, hemos visto la parte introductoria de la auditoría forense, el objetivo, el alcance, diferencias y todo ese tema. Ahora estamos entrando a la parte técnica de auditoría forense. Y entonces nos vemos, jóvenes, el próximo martes. Ya después de que abandono la clase, porfa, todos abandonan la clase para que se grabe la información. Esta clase ya está grabado, por si acaso ya está en el YouTube. Nos vemos entonces, jóvenes, hasta el... Ya debamos dejar de grabar, de tener la grabación.